Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Ojuani Meji adivinó para dos hermanos, Fefe y Ale. El trabajo más importante que Ojuani Meji realizó en el cielo fue la adivinación que hizo para dos hermanos, Fefe y Ale, el viento y la tierra. Cuando se preparaban para venir al mundo, él les aconsejó hacer un sacrificio para que pudieran ganarse el respeto de todos en la tierra. A ambos se les dijo que debían hacer un sacrificio con una hoja de palma, una pluma de cotorra y una oveja para sus ángeles guardianes, y que cada uno ofreciera un chivo a Esú. Ale era muy tranquilo, paciente y un gran oyente. Rápidamente realizó los sacrificios. Fefe, en cambio, era veloz, travieso y estaba lleno de energía. Era tan arrogante que no consideró necesario hacer ningún sacrificio. Ambos partieron hacia la tierra al mismo tiempo. Al llegar al límite entre el cielo y la tierra, tomaron caminos diferentes. Ale encontró un gran éxito en la tierra, donde se convirtió en el pilar de salvación de las criaturas vivientes de Dios. En el cielo, les habían dicho que vivirían para siempre si realizaban los sacrificios. Como Ale fue el único que lo hizo, resultó que cada planta o animal que venía al mundo debía primero mostrarle respeto, tocando el suelo con la cabeza. Fefe, por otro lado, no pudo vivir una vida tranquila en la tierra. Su existencia fue efímera porque se dedicó a ir y venir entre el cielo y la tierra. Esta es la razón por la cual la tierra tiene una existencia estable y permanente, mientras que el viento no solo es invisible, sino que no tiene una forma de existencia conocida. Su presencia solo se puede sentir, pero no ver.